Yo te bautizo con el nombre de María del Carmen Cerdán Alatriste, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aunque heredera de una familia de pensamiento liberal, Carmen fue bautizada el 19 de noviembre de 1873 en la Catedral de Puebla, la más antigua de México y con las torres más altas de la República. Tanto del lado paterno como materno, sus antepasados fueron figuras prominentes del estado de Puebla. Me enorgullece ser nieta de un gobernador poblano declarado benemérito de la patria por el propio presidente Benito Juárez e hija de un reconocido defensor de Puebla durante la invasión francesa. Sin embargo, mi historia, como la de la familia Cerdán Alatriste, no es una novela romántica, ni sus páginas encierran solo episodios de gloria. Los hechos descritos en las páginas de los libros narran solo una parte de los acontecimientos y dejan en silencio la visión de nosotros, sus protagonistas. La Revolución Mexicana fue uno de los episodios más importantes del siglo XX en el mundo. Los cambios que sufrió nuestro país durante los años de guerra civil fueron en todos los ámbitos. En todas las trincheras, las mujeres fueron esenciales para sentar las bases de una nueva nación, aunque pocas veces quedaron registradas sus participaciones en la historia. Mujeres como Carmen Cerdán en el estado de Puebla fueron indispensables en muchas actividades políticas que hoy resultan habituales para las jóvenes generaciones. Para entender y valorar a las luchadoras de la Revolución Mexicana, hay que trasladarnos a los años de finales del siglo XIX. La vida de las familias mexicanas durante los años de la dictadura estaba sujeta a los caprichos del general Porfirio Díaz. Después de más de 30 años de permanencia en el poder, había pasado de ser un gobernante liberal y progresista a un dictador déspota y corrupto. En Puebla, como en casi todos los estados de la República, la opulencia y los lujos de los hacendados contrastaba con la miseria de miles de campesinos, obreros y familias sin educación ni oficio. La ciudad de Puebla, por su cercanía geográfica con la capital, hacía que el presidente Díaz extendiera su influencia dictatorial a todo el estado. El gobernador, el coronel Mucio Martínez, era uno de sus más cercanos colaboradores y un incondicional al régimen corrupto y opresor. La sociedad poblana es muy característica, y más cuando se trata de familias de abolengo como era la de doña Carmen Cerdán. Ella fue una hija de una familia rica de Puebla, que poco a poco se fue incursionando en todo este movimiento y en toda esta ideología, apoyada fundamentalmente en las enseñanzas de su abuelo y en las de su padre. Su abuelo fue gobernador del estado de Puebla, incluso fue fusilado por sus ideas liberales. Evidentemente, la traducción de todo esto que se hace en el pensamiento de doña Carmen Cerdán da como consecuencia el por qué ella participó de la manera que participó. Por el lado de las mujeres, también tengo muchos motivos de orgullo. A mi abuela, Josefa Cuesta, viuda de Alatriste, el emperador Maximiliano le ofreció una pensión vitalicia para honrar la memoria de mi abuelo, Miguel Cástulo Alatriste. En mi patria los hombres como su esposo no son amigos ni enemigos, son héroes. Yo sé que usted tiene hijos y por ello deseo que fije la pensión que le asignará mi gobierno. Mi abuela, antes de responder a la oferta del archiduque de Habsburgo, pensó en su marido, hijo predilecto de Puebla, y respondió con gran dignidad. Personalmente,
Estimo y agradezco tan patente honor que me concede usted, señor emperador, pero como mexicana, permitidme que lo decline. Digna descendiente de una familia de héroes, su origen nacionalista fue un elemento muy importante que forjó su carácter. Al lado de su hermano Aquiles, ocupó su lugar en la historia, en un mundo en donde la política y la guerra estaban reservadas solo para los hombres. Hay que recordar que el mundo público estaba vedado para las mujeres. O sea, la actividad política no era un campo de mujeres, era un campo de hombres. Entonces, ciertamente, muchas de ellas hicieron estas actividades políticas al lado de sus parejas, de sus padres, de sus hermanos. Fuimos 4 hermanos: Natalia, Aquiles, Máximo y yo, la mayor. Natalia y Máximo eran muy alegres y amigueros. Aquiles y yo éramos más callados, introvertidos y muy observadores. Mientras Natalia y Máximo jugaban a las escondidas en el jardín, a Aquiles y a mí nos gustaba más leer y platicar sobre la historia de México. Nos pasábamos las tardes en la biblioteca de mi padre, hojeando libros de viajes, de leyes y de grandes cambios en el mundo. Como todas las hijas de familias de abolengo, Carmen y Natalia Cerdán ingresaron al Colegio Teresiano, donde además de recitar el catecismo, aprendieron a leer y a escribir, y conocieron las normas y deberes a los que tenían que sujetarse las mujeres de su clase. Su madre y abuela pertenecieron a la alta sociedad poblana, pero dieron a Carmen ejemplo de libertad e independencia, poco común en aquellos tiempos de rigurosa tradición. Los cambios de fortuna obligaron a las viudas a empeñar sus propiedades, pedir prestado y educar a sus hijos sin exigencias de ricos hacendados ni de niñas bien. A los 13 años, Carmen sufrió un ataque de catalepsia que le provocó un estado de aparente muerte. El sacerdote le dio los santos óleos y el médico confirmó que había fallecido. Frente a su cadáver, lloraron y pusieron flores. Su madre permaneció a su lado durante 2 días sin que diera señales de vida. A punto de efectuarse el funeral, Carmen abrió los ojos y despertó dispuesta a vivir entregada a una misión especial. Y Carmen no cree que esté muerta. Dicen, mi hija no puede estar muerta. Esperan 2 días hasta que Carmen prácticamente revive. Eso crea una complicidad de Aquiles con Carmen y una, curiosamente, no una fe en Dios, sino una fe en la vida, una ferviente fe en que son una familia más o menos destinada a luchar y a vivir y a tener una responsabilidad frente a la gente. Y esa pequeña anécdota que está registrada en muy pocos libros de historia y que es muy importante para entender el desarrollo de Carmen y de Aquiles, crea esta complicidad. Por ser la mayor, en ocasiones acompañaba a mi madre a las tertulias literarias, en donde escuchaba interesantes conversaciones de lo que estaba sucediendo en México. Las veladas literarias eran los lugares donde coincidían los amigos y vecinos. En esas reuniones, además de platicar sobre los acontecimientos de la vida en comunidad y el gusto por la música y la poesía, compartían sus inquietudes políticas y el interés por formar grupos opositores al gobierno de Porfirio Díaz. Fue así que en Puebla se empezaron a formar